Cristian Bonfili es analista y consultora experta en relaciones internacionales y doctora en relaciones internacionales por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, por supuesto, y es nuestro docente en la maestría de Relaciones Internacionales. Estamos muy orgullosos de tener entre nuestros docentes, así que está en su casa también aquí. Y bueno, Cristian, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la universidad por digamos, esta oportunidad que me caiga del panel. Soy parte del panel y verdaderamente creo que es una oportunidad para poder discutir y reflexionar sobre ciertos desafíos, ¿no?, de la agenda de seguridad global contemporánea. No. Y también me alegra el hecho de no haberme superpuesto con la presentación de Diana. Yo me imaginé que nadie había hablado de la transición energética. Y me pareció importante quizás comentarles un poco, son la verdad reflexiones muy preliminares, una investigación que estoy dirigiendo con algunos jóvenes graduados en relaciones internacionales y que tiene que ver más con un aspecto relacionado, por supuesto, con la transición energética, pero que en realidad apunta y se focaliza mucho más a la dimensión político-estratégica del régimen de no proliferación nuclear, ¿no? Y todo lo que venimos observando y presenciando últimamente, sobre todo a partir de la última conferencia de revisión del tratado, ¿no?, de no proliferación en la ciudad de Nueva York, que por supuesto arrojó como resultado de varias cancelaciones por la pandemia. La falta, quizás el resultado más notorio de esa conferencia fue la falta de un documento por consenso, ¿no?, de un documento final que reflejara el consenso, o por lo menos el mínimo denominador común. Y en este sentido me pareció interesante, porque estos jóvenes graduados planteaban esta idea de cómo pensar el Estado actual del régimen de proliferación, ¿no? Y me pareció interesante quizás abordarlo desde una cuestión que verdaderamente está muy subdesarrollada en la disciplina de las relaciones internacionales, que tiene que ver con una categoría analítica bastante compleja, pero también muy presente en la literatura y en el campo de la ciencia política, que tiene que ver con la legitimidad, ¿no? Y por supuesto que nuestra intención no es discutir y debatir sobre la legitimidad en sí misma, ¿no?, sino en algún punto anclar este concepto, esta categoría analítica, a la necesidad de eficacia del régimen para eventualmente sostener su legitimidad, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un evento relativamente reciente, junto al que les acabo de comentar, que es la conferencia de revisión, que tiene que ver con este tratado bilateral celebrado entre Estados Unidos. Como la propuesta de Nicolás tenía que ver con presentar también los trabajos de investigación que los docentes de la universidad estamos haciendo, me pareció interesante, sobre todo para plantear una cuestión de actualidad, qué es lo que sucede con este acuerdo bilateral que yo les estaba mencionando, que es celebrado hace muy pocos meses entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, ¿no?, el famoso AUKUS, o en español podríamos decir AUKUS, y qué impacto tiene esto, ¿no?, sumado a lo que sucedió en la conferencia de revisión, como les mencionaba antes, y otros acontecimientos anteriores a esto. ¿Qué quiero decir? Que en algún punto uno tiene que pensar en términos de eficacia y legitimidad a partir de una suerte de historia de eventos, ¿no? La legitimidad como concepto en términos más políticos y sobre todo en relación a la política internacional, que es muy distinto a lo que uno puede pensar dentro del sistema político doméstico, en el ámbito internacional, en el sistema internacional, la legitimidad está íntimamente relacionada con la eficacia del régimen. Y la manera de sostener justamente la legitimidad tiene que ver, por tanto, con la manera en que se construye a través de la eficacia. Y para poder entender mejor esta relación, que es compleja, ¿sí?, porque en algún sentido lo que tenemos que tener presente es que tanto legitimidad como eficacia son dimensiones intersubjetivas. ¿Qué quiero decir con esto? En gran medida suponen una suerte de, yo sé que algunos amigos más realistas estarían no estarían de acuerdo con esta visión, pero supone una suerte de construcción social en el sentido de suponer una congruencia entre las expectativas de los actores que forman parte de ese régimen, ¿sí?, y que esperan y delegan los objetivos en ese régimen, alcanzarlos a partir de ciertas normas, reglas y principios acordados, ¿sí?, y la manera en que
esa delegación debe sostenerse a lo largo del tiempo de manera constante. No hay posibilidad de legitimidad solamente a partir de un acuerdo primario, originario, en algún sentido, que es la famosa gran negociación, ¿no? De Grand Bargain, ¿no? Al principio, a finales de los años 60, cuando se celebra y se termina ratificando el TNP, no basta con eso. La legitimidad del régimen no puede sostenerse a lo largo del tiempo solamente a partir de ese acto constitutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos nuevamente a esta noción de eficacia. Para que exista eficacia tiene que haber una suerte de construcción basada en la reciprocidad, que creo que acá mencionaron en algún punto, ¿no? La reciprocidad tiene que ver con esa lógica, ¿no? De derechos y obligaciones que se van sosteniendo y cumpliendo, y que por supuesto existe una autoridad internacional que es la encargada de verificar que así sea, ¿no? Y eso permite sostener en el tiempo la eficacia, y por tanto la legitimidad. Ahora, hay una dimensión, podríamos decir, más material en algún punto de esa eficacia, que tiene que ver con las prácticas concretas que esa autoridad internacional lleva adelante para demostrarle a todos los miembros de ese régimen que los estados están cumpliendo con sus compromisos asumidos, con sus deberes y sus obligaciones, ¿sí? Entonces, en algún punto, lo que sucede es que la legitimidad descansa en algo más que eso. O sea, es fundamental que eso exista, pero necesita algo más, por decirlo de alguna manera. O la legitimidad descansa en algo más, trasciende la dimensión material, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la manera en que los actores asignan a esa construcción colectiva, ¿sí? A partir de ciertos principios, de ciertos valores compartidos, ¿sí? En este caso puntual sería la norma de la no proliferación, porque entienden que eso es beneficioso para los actores que son parte del régimen. Que el régimen, en definitiva, es un valor en sí mismo. Entonces, en ese sentido, hay un problema fundamental en relación a este último acuerdo, porque evidentemente lo que uno observa es que se suma una historia de eventos que desafían esa legitimidad, ¿sí? Entonces, volvemos a esta idea que es extremadamente compleja, porque la legitimidad es generalizada en el sentido de que no depende del impacto que tenga un evento en particular, sino en realidad de una serie de eventos, de una historia de eventos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería en este punto el impacto que tendría este acuerdo trilateral o lo que ha sucedido en la conferencia de revisión en Nueva York en relación a la legitimidad del régimen de no proliferación? En realidad lo que hace es justamente sentar una suerte de precedente, ¿sí? Que supone, concretamente, que el actor que va a recibir, en este caso Australia, ¿no? El gobierno de Canberra, va a recibir esa tecnología de propulsión nuclear. Claro que no estamos hablando de transferencia de submarinos con armas nucleares, ¿no? Estamos hablando de submarinos a propulsión nuclear, es algo completamente distinto. Y que en algún punto supone, en gran medida, hacer uso de lo que suele denominarse, y creo que Julián en esto va a coincidir, el famoso, o la famosa laguna legal del TNP, que tiene que ver con la propulsión naval, que es el único aspecto que permite retirar el material nuclear, básicamente el combustible, le permite al Estado retirarlo de esas prácticas de esta organización internacional, estamos hablando obviamente de la OIEA, que es verificar que eso no se ha desviado hacia fines militares. En el caso de la propulsión nuclear, se le permitiría al Estado, en este caso Australia, retirarlo de la inspección internacional. Entonces, en este sentido, aquí surge el primer problema, o quizás el más importante de los desafíos a la legitimidad del régimen, porque tiene que ver con la manera en que se concibe que Australia es un actor responsable del sistema y del régimen de no proliferación. Australia no va a proliferar. Creo que, digamos, no existe preocupación respecto a qué pudiera hacer Australia con la transferencia de ese material o de esa tecnología, porque se entiende, y esto volvemos a la dimensión intersubjetiva, digamos, esta suerte de construcción social, Australia es un actor responsable, ¿no? Entonces, esa transferencia no implica riesgos de no proliferación, ¿sí? Pero en realidad, ¿cuál es el verdadero
problema o riesgo o peligro asociado con ese acuerdo. Es que van a tomar el caso de Australia como un antecedente, como un precedente. Entonces, esgrimiendo razones o intenciones de desarrollar propulsión naval, ¿no?, para embarcaciones, es decir, fundamentalmente para submarinos, que entiendo que, por supuesto, no cualquier Estado puede embarcarse en un proyecto de esa naturaleza, pero existen otros Estados que, bajo el disfraz, digamos, de la propulsión naval, podrían decir, bueno, pero en definitiva, existe AUKUS, Australia, un Estado que es parte del Tratado de No Proliferación como un Estado sin armas nucleares, recibe tecnología que es potencialmente proliferante. Entonces, en algún punto, lo que vemos ahí es el riesgo enorme que genera este tratado en términos de permitir eventualmente que algún otro Estado con otras intenciones, ¿sí?, quizás que las de Australia, o incluso las de Brasil también, ¿no?, verdaderamente utilicen este antecedente para llevar adelante un programa, digamos, podríamos pensar en algún sentido disfrazado, ¿no?, en algún punto clandestino, para eventualmente utilizar eso para un programa de nuclear de naturaleza militar. Porque sabemos que el material, ¿no?, el combustible utilizado en el caso de los submarinos es un elemento fundamental para lograr desarrollar, no digo que sea un proceso sencillo, ni mucho menos, pero es un elemento fundamental. El uranio altamente enriquecido, es decir, el plutonio, sirve obviamente para la construcción potencial eventual de armas de destrucción masiva. Entonces, la idea es analizar y explorar un poco una suerte de estado de situación del régimen de no proliferación en base a esta idea de la legitimidad, ¿no? Y cuando hablamos de legitimidad, como yo les mencionaba al principio, hablábamos también de la eficacia. Y para pensar la eficacia, a su vez, necesitamos pensar en cómo se puede sostener la cooperación, ¿no? Y la cooperación, en algún punto, desde una perspectiva, podríamos decir, quizás un tanto racionalista, tiene que ver justamente con una relación sostenida a partir de una suerte de matriz de pago, ¿no?, una suerte de intereses encadenados, ¿no?, compartidos. En la medida en que yo tomo en cuenta el interés del otro y a mí me resulta beneficioso, el otro va a tomar en cuenta mi interés y de alguna manera construimos una relación de cooperación basada en esta suerte de interés encadenado, ¿no?, compartido. Lo que nos une en la cooperación son nuestros intereses, ¿sí? Tenemos intereses en que esta relación de cooperación se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora, el problema es que esa matriz de pago suele estar condicionada y ser vulnerable a los cambios, ¿no? Y esto es lo que pasa un poco cuando hablamos del último acuerdo que yo les mencionaba, el AUKUS, cómo afecta esa matriz de pago, cómo afecta las expectativas de los Estados. Y acá volvemos nuevamente a una dimensión más intersubjetiva, porque esas expectativas son socialmente construidas a lo largo del tiempo, ¿sí? Y no son fáciles de modificar o de reemplazar, ¿no?, por lo menos en términos digamos, con cierta rapidez, podríamos decir. Entonces, el problema fundamental que surge a partir de esta afectación que uno va viendo, que es una suerte de sumatoria de acontecimientos, de acciones estatales. Muchos podrían pensar también, por ejemplo, que el hecho de que los países y los poderes nucleares, con armas nucleares me refiero, bajo el TNP, que en vez de continuar justamente con el proceso y el compromiso del desarme, modernizan sus arsenales, ¿no? Esto también contribuye a afectar la legitimidad del régimen. Indudablemente, porque en esa matriz de pago y de reciprocidad necesaria para sostenerse a lo largo del tiempo, hay algo que está desequilibrado. Y tiene que ver con el desarme, o con el compromiso, mejor dicho, de los Estados con armas nucleares a desarmarse. Algo que en el contexto de seguridad global actual resulta extremadamente difícil de vislumbrar, ¿no? Y esto tiene que ver, lógicamente, y principalmente, con la creciente polarización entre las grandes potencias, ¿no?, fundamentalmente entre Estados Unidos y China, pero también hoy Rusia, ¿no?, la política revisionista de Rusia, su estatus global, hacen también pensar en esta creciente complejidad del contexto internacional.
Pero al mismo tiempo, además de esa polarización política, de esa creciente rivalidad entre las grandes potencias, también hay un proceso de fragmentación de la gobernanza global. Hay nuevos ámbitos donde se construye gobernanza global, donde se ejerce, digamos en algún sentido, el poder a través de la construcción de normas y reglas compartidas, quizás entre pocos actores, como vimos, por ejemplo, hace pocos días el caso de la conferencia de Shanghái, ¿no? Y cómo Rusia intenta, junto con China hoy, en una nueva suerte de relación o de alianza, ¿no? Contraponerse como un polo en esta idea de la construcción del orden global, ¿sí? Yo recuerdo hace digamos, unos meses que en una de las clases que yo estaba dictando, uno de los alumnos dice, bueno, pero ¿por qué es más complejo el orden global hoy? Si en realidad siempre hubo complejidad, o mejor dicho, lo que sobrevive siempre es la incertidumbre en la política internacional, ¿no? La idea de poder, la dificultad de poder prever las intencionalidades de los otros, ¿no? La intencionalidad política del otro, ¿no? Y eso, lógicamente, es un dato casi estructural en algún punto. Y yo creo que una posible respuesta a esa pregunta tiene que ver justamente con la manera en que ciertos elementos, ¿no? de esta construcción colectiva, que es la del orden global, en el caso puntual del régimen de no proliferación, generan en algún punto, intentan proyectar una suerte de orden frente al desorden. Y esto no quiero que se interprete de manera literal, sino esta idea de que la construcción de normas y reglas compartidas en la política internacional en algún punto proyecta una suerte de previsibilidad, ¿no? En las reglas de juego, en la manera de cooperar de los estados, en la idea de construir colectivamente ciertos acuerdos y consensos mayoritarios. Y esto es algo que contribuye a permitir esta idea de una mayor estabilidad, a pesar de guerras quizás de carácter local, o localizadas, o subregionales, o muy puntuales, como pudo haber sido en los últimos años la situación de Siria. Digo, más allá de eso, estos grandes consensos, a través de estas construcciones institucionales a nivel global, sirven para pensar en cómo podemos atemperar los efectos de la incertidumbre que siempre ha existido en la política internacional, por cierto, y de la competencia que siempre ha existido en la política internacional. Entonces, desde esta perspectiva, bajo esta perspectiva, es que intentamos en esta investigación explorar, ¿no? la incidencia de esta historia de eventos recientes en la legitimidad, ¿sí? Entendida a partir de la eficacia, ¿no? Por supuesto, entendida a partir de eso. No sé si no. Mira, 3 minutos. Tengo 3 minutos, bueno. Los voy a usar, ¿no? Porque, él dice que no los tiene, pero yo digo que sí los tiene. No, en realidad yo acabo de resumir la idea, así que bueno, les agradezco.